Un saludo amigos, en este video trataremos un breve resumen sobre la evolución del mercadeo a través de la historia. Espero sea de su agrado y feliz viaje. El marketing empieza en la prehistoria, empiezan a ser como un concepto de visión del trabajo y los artesanos concentran sus esfuerzos en la producción de aquel artículo, en el que sobresalen, dándole la bienvenida al trueque de la prehistoria. Las primeras herramientas consistían en piedras artilladas o talladas de forma rudimentaria y mezcladas de maderas y palos. Piedras pulidas que, si bien tomaban más tiempo en elaborarse, también daban un resultado de muchísimo más durabilidad. El paso siguiente de la evolución de la historia del marketing, en los pequeños productores comienzan a fabricar sus productos en mayor cantidad, anticipándose a periodos futuros. El Paleolítico fue el periodo del tiempo más largo en que la prehistoria, en el cual el ser humano creó sus primeras herramientas hace unos 2.85 millones de años en el continente africano. Algunas de estas son cuchillos, raspadores, flechas y puntas de lanzas, anchas y anzuelas, martillos y cinceles. Las diseñaban. La piel fue diseñada por piel de animales, la cual incluía un proceso de raspado y curado hasta un balance que, si bien resultaba muy dura, para que ellos pudieran resistir las frías temperaturas, y así formaban su ropa. Es así también que los neandertales pudieron ser los primeros en ocupar zapatos para resguardarse de las bajas temperaturas. El Neolítico comienza cerca de los años 8500 a.C., ya que los investigadores han encontrado algunas de las evidencias denotan un cambio del comportamiento en la forma del ser humano. El Neolítico en Sudamérica da las actuales evidencias apuntan al cambio de vida entre las formas paleoindias. A la adopción de algunas de las formas de la agricultura tiene lugar en el torno de los finales del siglo noveno, en el milenio. Esto es debido a los cambios en la caza de ciertos animales como la alpaca, la llama o cervidos, y ese cambio desde la recolección de las plantas silvestres y las plantas cultivas. Algunos de los ejemplos de este es el cultivo de papa en Bolivia, Perú y Chile, donde fueron en los años 8000 a.C. Es así como resultado de estos tres elementos, la propiedad privada, el trueque y los excedentes de producción, se crea la desigualdad social y la riqueza. La antigua es donde la economía empieza a tener un espacio propio y producción del consumo de estas. Esta fue constituida por Egipto, Mesopotamia y Grecia. Es así que en Egipto las telas no se utilizaban únicamente para cubrirse, sino también como moneda de cambio, y su valor dependía de la cantidad de lino como se tejía. Además, algunas de las pruebas dicen que la sal no era otro artículo popular de intercambio y que era tan valiosa como los salarios. Aún así, también se investigaron y se encontraron hallazgos de sandalias hechas por papiros. Algunos de los ejemplos de la creación de la economía del Egipto fue la tumba del rey Mausoleo, donde eran pirámides gigantescas. Así también Egipto guió por más de 17 años, en el siglo III a.C., a los marinos. Esto llevaba a la colonización de muchos pueblos. Al igual, y para finalizar, se puede decir que el comercio fue la razón para que los griegos crearan colonias en todo el mundo mediterráneo y establecieran contacto con muchas otras civilizaciones avanzadas, principalmente en el Medio Oriente, y ellos eran marinos. La Edad Media abarca desde el siglo V al siglo XVI. Durante ese número de años encontraremos una serie de acontecimientos que abarcaron en la conformación del Estado moderno. La caída del Imperio Romano se generó en el año 476 después de Cristo por el avance y la expansión del Imperio Germano. El Renacimiento carolingio, año 800 después de Cristo, fue el periodo de resurgimiento cultural que se dio durante el Imperio carolingio, en el que hubo el aumento de estudios artísticos y literarios. Invasión islámica, año 711 al 726 después de Cristo, fue la expansión del imperio, que a su vez trajo riqueza, comercio y urbanización. El Sacro Imperio Romano Germánico, año 962 después de Cristo, fue una agrupación política situada en Europa occidental y central, cuyo ámbito fue el poder que recayó en el emperador romano. Época de carestía, año 1315 y 1317.
se generó en Europa del Norte debido a los cambios climáticos que se generaron, las pérdidas de cosechas y el acontecimiento de una serie de enfermedades que acabaron con la población. Guerra de los 1000 años, año 1337 después de Cristo. Fue un conflicto armado entre los reinos de Francia e Inglaterra durante 116 años. La peste negra, año 1348-1350 después de Cristo. Es la epidemia más avanzada en la Edad Media, donde hubieron gran cantidad de muertes debido a la plaga y reducción así del poder político y económico. El Gran Cisma, año 1378-1417 después de Cristo, hace referencia a la división que se produjo en la Iglesia Católica. Johannes Gutenberg fue el inventor de la prensa de imprenta en el año 1440. Constantinopla fue la capital de distintos imperios que a lo largo de la historia, en el último fue el Imperio Otomano, que estuvo desde el año 1453 al 1922. Descubrimiento de América consiste en la llegada de América de una expedición capitaneada por Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492. El Renacimiento fue fruto de la disfunción de las ideas del humanismo que determinaron una nueva concepción del hombre en el mundo. Eso estuvo entre el siglo XIV y XV. Martin Benjamin fue célebre por haber construido el globo terrestre más antiguo, que se generó en el año 1507. Galileo Galilei fue un pionero en el uso del telescopio, indicando que el planeta giraba alrededor del Sol en el año 1606. Marketing en la Edad Moderna, comprendida entre el siglo XV y el siglo XVIII. En 1450 se da la invención de la imprenta por el alemán Johannes Gutenberg, padre de la imprenta, en Maguncia, Alemania. Era un método mecánico destinado a reproducir textos e imágenes. En 1453 se da el inicio de la Edad Moderna con la caída de Constantinopla, ocurrido el 29 de mayo de ese año, en manos de los turcos otomanos. También se produjo la caída definitiva de todo el vestigio de la antigüedad. Entre 1454 y 1455 se da la impresión de los primeros ejemplares de la Biblia de Gutenberg, en Maguncia, Alemania. Esta edición empezó a prepararse después de 1455. Entre 1480 y 1489 se da el uso de los signos positivo y negativo, en manos de Johannes Wittmann en Alemania. Estos signos se utilizaron para identificar los excesos y los déficits. El 12 de octubre de 1492 se da el descubrimiento de América en manos de Cristóbal Colón. A la llegada a la América, en una expedición capitaneada por él, mandado por los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. En 1498 se da la creación del cepillo de dientes en manos de los chinos. Utilizaban cerdas de pelo de cuello de puerco salvaje en un mango de hueso. En este mismo año se da la llegada de India a través de África por el señor Vasco de Gama, navegante explorador portugués. Estableció la ruta del Cabo, abriendo ruta marítima desde Europa hasta la India. Entre 1503 y 1506 se pinta la Mona Lisa por Leonardo da Vinci. Probablemente es el cuadro más famoso de la pintura occidental y representa a Lina Gerandi, esposa de Francesco de Giacondo. En 1513, la obra El Príncipe redacta el Tratado de Teoría Política por Nicolás Maquiavelo en Italia. Esta obra, filósofa moderna, especialmente filósofa política, en que se considera la verdad efectiva, es más importante que cualquier ideal abstracto. También trataba el conflicto directo con las doctrinas dominantes de catolicismo y escolásticas de la época con respecto a la política y la ética. En 1519 se da la conquista del Imperio Azteca en manos de Hernán Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano, en México.
Se lideró esta expedición que inició con la conquista de México y se da final al Imperio Mexica, poniéndolo bajo el dominio de la Corona de Castilla. En 1534 se separa Inglaterra del catolicismo en manos de Enrique VIII. Abolió la jurisdicción papal y separó la Iglesia inglesa de Roma, convirtiéndola en un departamento espiritual del Estado bajo la batuta del rey, como único dios de su reino. En 1562 se da el primer intento de navegación marítima en España. Utilizaron una especie de campana protectora, sin mojarse y sin extinguirse el fuego que llevaban en sus manos. En 1564 surge el lápiz en Inglaterra. Se descubre el grafito, que era una piedra moldeable, pero los italianos en 1960 inventaron la cubierta de madera. En 1597 el inodoro por John Harrington en Inglaterra. Describió en 1596 un predecesor del inodoro que se vaciaba mediante una válvula, pero el baño moderno por Craper constituye una mejora, pues en 1775 incorporó el tubo en ese que vemos en la actualidad. En 1606, máquina de vapor por Jerónimo de Ayas y Benamut, fue un militar español. La primera patente de la que se tiene constancia documentada es de Jerónimo de Ayas y Beaumont. Lo que le ocurrió a Ayas fue emplear la fuerza de vapor para impulsar los fluidos. En 1608 se inventa el telescopio por Hans Lippershey en Alemania. Es reconocido como el creador de los diseños para el primer telescopio práctico y el primero en solicitar la patente del diseño y hacerlo disponible para su empleo. En 1629, Giovanni Branca, italiano, diseñó una máquina de vapor capaz de realizar un movimiento base al impulso que producía sobre una rueda el vapor, que salía por un caño. En 1636 se da la fundación de la Universidad Harvard en Estados Unidos, en la institución de enseñanza superior más antigua de este país. En 1642 se da la primera calculadora, la Pascalina, por Blaise Pascal, en Francia. Funcionaba a base de ruedas sin granes. Este invento es el antepasado remoto del ordenador actual. En 1656, el reloj de péndulo, por Christian Huygens, científico holandés, siendo patentado en el año siguiente. Se inspiró en las investigaciones de péndulos realizadas por Galileo Galilei alrededor de 1602. En 1665, estudios en microscopios de la célula. En 1665 aparece en la obra de William Harvey sobre la circulación sanguínea al mirar al microscopio los capilares sanguíneos. En 1712, la primera máquina a vapor efectiva por Thomas Newcomen en Inglaterra. Junto a su socio construyeron una máquina de vapor atmosférica utilizada para bombear el agua fuera de las minas de carbón y estaño. En 1751 se da el primer volumen de la enciclopedia por Denis Diderot y Jean Leroux en Francia. Su propósito era reunir y difundir un texto claro, fruto del conocimiento y del saber acumulados hasta entonces. En 1774 se da la primera calculadora fabricada en serie por Philipp Matthäus Hans en Alemania. Diseñó las primeras calculadoras mecánicas, de las cuales se sabe sobrevivieron hasta nuestros días 2. En 1776 declararon la independencia de Estados Unidos. John Adams fue uno de los políticos que emprendió este proceso y Thomas Jefferson se encargó de dirigir la redacción de este documento. En 1789, Revolución Francesa. Un conflicto social y político finalizó con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte en 1799, que acabó con el Directorio. Inició la Revolución Industrial, o Primera Revolución Industrial. Inicia en la segunda mitad del siglo XVIII y concluyó entre 1820 y 1840. Durante este periodo se vivió el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales de la historia de la humanidad. Y es aquí donde se da el fin del marketing en la Edad Media. Gracias.
Edad contemporánea, 1900, creación del automóvil por Henry Ford. 1901, primera edición de los premios Nobel en Suecia. 1902, revista Popular Mechanics. Era una revista estadounidense dedicada a temas de ciencia y tecnología. 1903, el primer vuelo sostenido y propulsado de un avión con motor elaborado por los hermanos Wright. 1905, la guerra ruso-japonesa. Fue un conflicto surgido por las ambiciones imperialistas. El vencedor dio como resultado a Japón. La nación asiática se convirtió en una nueva potencia mundial. 1905, Albert Einstein con su teoría de la relatividad. 1910, fundación de la firma Chanel. 1911, descubrimiento de Machu Picchu. 1912, hundimiento del Titanic. 1914, se inaugura el Canal de Panamá. También surge la Primera Guerra Mundial. 1916, la metamorfosis de Franz Kafka, una de las obras consideradas más influyentes de la literatura universal. 1917, Revolución Rusa. Inició con la Guerra Civil Rusa. También fue la ejecución de la familia real. 1919, el Tratado de Paz de Versalles. Este dio como fin a las hostilidades en el campo de batalla que surgió durante la Primera Guerra Mundial. 1920, Art Deco. Fue un movimiento de diseño popular de artes decorativas. 1922, Hermann Staudinger crea la estructura molecular de los polímeros. 1924, nacimiento de Metro-Goldwyn-Mayer. 1926, el nacimiento de la televisión por John Logie Baird. 1929, la Gran Depresión, que fue una crisis financiera a nivel mundial. 1932, Amelia Earhart se convierte en la primera mujer en volar el Atlántico. 1933, Adolf Hitler obtiene poder en el inicio de Alemania. 1937, descubrimiento del Nile. 1939, los aliados declaran la guerra tras Alemania invadir Polonia. 1940, comienza la Guerra Mundial. Es la Segunda Guerra Mundial. 1945 es la rendición incondicional de la Alemania nazi. 1945, bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki, tras ser Estados Unidos atacado por Japón a Pearl Harbor. 1946, inventan el microondas, también el radar. 1947 es el inicio de la Guerra Fría. 1948, partición de Corea de las Coreas. 1948, el Bogotazo, también es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 1950, Guerra de Corea y de Vietnam. 1958 también surge la creación de la NASA. En 1960 surge el movimiento de la mujer y el movimiento hippie. 1964 surge la Beatlemanía sobre la banda británica de rock Los Beatles. 1975, fundación de la compañía Microsoft. 1975, creación del VHS. 1976, se funda la entidad comercial de computadores Apple Computer. 1977, sale a la venta videoconsola Atari 2600. 1979, surge el cubo Rubik por Erno Rubik. 1979, Waldman Sony. 1980, El nombre de la rosa por Humberto Eco. Era una novela que narra la investigación que realizan el fray Guillermo y su pupilo Atsu. 1980, Gunpei Yokoi creó la plataforma de juegos electrónicos portátiles Game & Watch. 1983, se estrena a nivel mundial Thriller. 1984, Microsoft Corporation desarrolla Windows 1.0. También Motorola lanza al mercado el Motorola DynaT. 1985, en Colombia está la toma del Palacio de Justicia. 1985, es creada la Fundación para el Software Libre por Richard Stallman. También sale al mercado Nintendo Entertainment System. En 1986 surge un desastre nuclear en Chernobyl. En 1990, la desaparición de ARPANET y el desarrollo de Internet. En 1990 surge World Wide Web
conocido como el navegador de web. 1902, inicio de las primeras redes GSM en Europa. 1905, surge Windows 95. También en ese año es la creación de la película Toy Story, primera película realizada por ordenador. En 1907 a 1999 surge la era digital, el DVD, el buscador Google, USB y Messenger por Microsoft. Esto es todo, muchas gracias por ver nuestra presentación y escuchar nuestros audios.